queridos vecinos, vecinas, representantes del Recreativo de Huelva, Antonio, representantes del Riotinto Balompié, compañeros, compañeras y medios de comunicación, gracias por asistir a esta convocatoria. Porque bueno, hoy no es un día cualquiera, hoy nos reunimos en este lugar simbólico, en el monumento de la cuna del fútbol español, en Minas de Riotinto, no solo para celebrar el deporte, sino para reivindicar con orgullo, con rigor y con la serenidad que da la verdad, aquello que nos pertenece, el honor de ser la auténtica cuna del fútbol en España. Minas de Riotinto no es solo un lugar en el mapa, es historia viva, memoria compartida, es punto de encuentro entre culturas que en el siglo XIX trajeron consigo mucho más que minería, trajeron costumbres, tradiciones y un juego que cambiaría para siempre la vida de millones de personas, el fútbol. Fueron los trabajadores británicos de la Riotinto Company Limited quienes en esta tierra roja comenzaron a dar las primeras patadas a un balón en nuestro país, aquí, en Riotinto, en nuestras calles y barrios. Aquí nació la pasión que después se extendería por toda España. De ese germen, de esa semilla plantada en nuestra localidad, surgió lo que hoy es el orgullo de toda una provincia y de todo un país, el Recreativo de Huelva, fundado en 1889, el decano del fútbol español, un club que no se entiende sin Riotinto, sin su historia, sin su gente y viceversa. En los últimos tiempos hemos escuchado cómo otras ciudades, como Jerez de la Frontera o anteriormente Sevilla o Vigo, han intentado reescribir esta historia, atribuyéndose un protagonismo que sencillamente no les corresponde. Y lo decimos con respeto, pero también con claridad. La historia no se construye a base de interpretaciones interesadas ni de oportunismo. La historia se sostiene sobre hechos y memoria colectiva, y en eso Minas de Riotinto tiene una base sólida, contrastada y reconocida. Aquí se jugó, aquí se aprendió y aquí empezó todo. Pero hoy queremos ir un paso más allá, porque no vamos a quedarnos en una defensa pasiva de nuestro legado. Vamos a ir donde haga falta. Vamos a defender con firmeza y sin complejos, a capa y espada, este legado riotinteño que forma parte de nuestra identidad y de la historia del deporte en España. También queremos hacer un llamamiento claro y contundente. Esta lucha no es solo de Riotinto, esta es una causa de toda la provincia de Huelva. Esperamos y confiamos en que las entidades provinciales den un paso al frente, que se impliquen, que se mojen, que defiendan lo que es suyo, que instituciones como la Federación Onubense de Fútbol estén a la altura de su responsabilidad histórica y respalden sin ninguna ambigüedad esta verdad. Porque cuando defendemos Riotinto defendemos también nuestras raíces, nuestra historia y nuestro orgullo como tierra. No se trata de competir ni de confrontar. El fútbol es unión, es convivencia y es respeto, pero también es algo muy importante y es identidad. Y nuestra identidad ni se negocia ni se regala. Defender que Riotinto es la cuna del fútbol no es un acto de orgullo vacío, es un ejercicio de justicia histórica. Es honrar a quienes sin saberlo iniciaron una tradición que hoy forma parte de nuestra cultura. Y en ello estamos trabajando gracias a una comisión de personas que han dado luz a un plan estratégico de investigación para seguir dando pasos hacia adelante en demostrar lo evidente. Por eso hoy, de la mano del Recreativo de Huelva, alzamos la voz no para imponer, sino para recordar, no para discutir, sino para afirmar con contundencia. Riotinto fue, es y será el lugar donde comenzó esta historia. Y mientras haya memoria, mientras haya pasión, mientras haya un balón rodando en cualquier rincón de España, siempre habrá un hilo invisible que nos conecte con esta tierra. Porque el fútbol en España no nació en un despacho, ni tampoco en un estadio. Nació aquí, en nuestra tierra, en Riotinto. Muchas gracias. Primero saludar a la alcaldesa de Minas de Riotinto, doña Rocío Díaz, al presidente del Riotinto Balompié, José Real, y a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis. Es realmente para mí un auténtico honor estar hoy en el lugar en el que hace casi 153 años todo nació. El lugar en el que se desarrolló uno de los capítulos más trascendentales de la historia del deporte en España. La disputa del primer partido de fútbol y que convirtió asimismo a esta tierra en la cuna de dicho deporte en nuestro país. Como sabemos, corría el año 1873 y con motivo de las fiestas patronales de San Roque, los trabajadores de la recién llegada Riotinto Company Limited, empresa británica que había adquirido las minas recientemente, quisieron agradar a los vecinos de la localidad y por ello se les ocurrió celebrar un partido de fútbol, un sport que comenzaba a consolidarse en las Islas Británicas.
Y así lo hicieron. El 16 de agosto de 1873 se disputa justamente aquí, en este mismo lugar, el primer partido de fútbol en España. Pero si ya ese hecho de por sí supondría un enorme orgullo para cualquier municipio, para Minas de Riotinto, en especial, y para toda la provincia de Huelva, palidece en comparación con otro hito que se celebra también en esa fecha, que es el nacimiento del fútbol en España. Y es que si simplemente ese día se hubiera celebrado un partido, el primero en nuestro país, no dejaría de ser un hecho bonito, pero casi anecdótico. Lo que tiene aún más importancia es que a partir de ese día comienza a desarrollarse y practicarse el fútbol en la comarca, en la provincia y más tarde en el resto del país. A partir de ese día el fútbol va implantándose de forma paulatina en el municipio. Se celebran encuentros como el que se disputa posteriormente el 10 de septiembre de 1874 por trailmen británicos que construían la vía férrea hasta el puerto de Huelva. Y son esos partidos precisamente los que provocan que en 1878 la Riotinto Company funde el Riotinto Fútbol Club, equipo que posteriormente desaparecería con motivo de la Primera Guerra Mundial. Así como años más tarde, el Huelva Recreation Club, o lo que es lo mismo, el Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, un 18 de diciembre de 1889, por parte precisamente de directivos de la misma compañía. Y posteriormente, en 1914, llegaría la fundación del Riotinto Balompié, cuyo presidente hoy nos acompaña. Pero es que hacia 1920 había más de 20 equipos en este municipio y varios equipos más en la cuenca minera, lo que demuestra la auténtica explosión de afición que originó. Y eso es precisamente lo que significa cuna del fútbol español. No es una frase hecha, ni es un bonito eslogan, es una realidad. En 1873 no solamente se juega un partido, en 1873 nace el fútbol en España, en su cuna, en su casa, del vientre rojo tierra de su madre, que es Minas de Riotinto, contagiándose después al resto de la provincia y del país. El Recreativo no solo heredó una tradición, sino que la formalizó, convirtiéndose en el símbolo del fútbol inicial organizado en España. Nuestra historia siempre estará ligada a esta tierra y a la provincia de Huelva, y especialmente a Minas de Riotinto, cuna de este legado deportivo. Y por ello, su hijo, el Real Club Recreativo de Huelva, va a defender siempre su cuna, su origen y su legado, que ello representa, respondiendo con hechos y no con meras hipótesis, los intentos de usurpación que periódicamente aparecen. Y es que cuando alguien es el primero en algo, todas las miradas se dirigen hacia él, todos quieren ocupar su lugar, pero para ganarse ese puesto, en la historia, hace falta tiempo, esfuerzo y sufrimiento, como el que Riotinto y el Recreativo de Huelva pueden demostrar que poseen, y créanme que lo van a seguir haciendo. Y es que juntos somos más fuertes. Huelva no puede seguir aislada y separada, y por ello desde el Recreativo vamos a impulsar y a encabezar todas las iniciativas de defensa de nuestra tierra y de nuestro legado común, como debe de hacer un hijo que se siente orgulloso de sus raíces. Y por ello pedimos a las instituciones y a todos los sectores un apoyo decidido por esta causa, que es la causa de todos, la defensa y promoción del patrimonio de Huelva. Muchas gracias.